De regreso en el país, lamentablemente el caso de Antonia Barra no es el único que conmueve a Chile. La próxima semana se cumplen 8 años desde que Gabriela Marín decidiera quitarse la vida tras denunciar una violación por la que hasta el día de hoy no hay responsables. Un equipo de reportajes reconstruyó esta triste historia que aún tiene a una familia sin recibir justicia. El trabajo es de Carolina Acuña y Luis Castillo. Es terrible lo que pasó con Gabriela. Tuvo un sufrimiento enorme. Por más que pasan los años, el crimen sigue presente. Una niña muy buena que la destruyeron de un día para otro. Una madre brutalmente violada por 3 hombres y que nunca tuvo justicia. Hay un error de la justicia, de la fiscalía en este caso. Falta de prueba por un trabajo mal hecho. Es el caso de Gabriela Marín, que aún no tiene culpables. En realidad estamos con una sensación de impunidad, no lo logramos superar en realidad como familia. Que todo Chile nos ayude a pedir justicia para este caso es lo mínimo que merece. ¡Arriba las manos! ¡Abajo los calzones! ¡Nosotros no parimos, malditos violadores! El 24 de julio pasado, las mujeres de San Fernando, en la región de O'Higgins, salieron a manifestarse. No importó la pandemia, tampoco el temor al contagio. Había rabia. El caso de Antonia Barra y su posterior suicidio revivió su propio dolor. Uno que, pese a los años, está lejos de acabar. Por Elba Roa Fica. ¡Presente! Por Gabriela Marín. ¡Presente! Este es el cruce de Tres Montes de la vía férrea aquí en San Fernando. Hasta este lugar, hace casi 8 años, Gabriela Marín, una parvularia de 23 años, fue traída a la fuerza por 3 sujetos, quienes la golpearon, la torturaron y la violaron. Esa es la historia de dolor que todavía recuerdan muchos en esta ciudad. Fuiste y serás mi orgullo hasta el resto de mis días. Era una niña muy buena, ¿ya? De buenos sentimientos, de harto amor, de entregar mucho amor, de mucha alegría. El recuerdo de esta joven profesional aún está vivo entre su familia. Gabriela vivía junto a sus 2 hijos y su pareja en San Fernando. Una vida tranquila que el 7 de agosto del año 2012 dio un dramático giro hacia el horror. Que la destruyeron de un día para otro. La pesadilla comenzó muy cerca de la vía férrea. Estos rieles son mudos testigos de lo que allí ocurrió. La noche ya había caído y Gabriela venía saliendo de un cibercafé que ya no existe. Fue en la calle cuando un hombre la amenazó con un cuchillo y a la fuerza se la llevó. La lleva a una línea del tren donde habían unos vagones desocupados. Ahí es terrible lo que pasó con Gabriela. Tuvo un sufrimiento enorme. No fue solo uno, fueron 3. Como si se tratase de una manada. Brutalmente la atacaron. El tipo que aborda a Gabriela cuando la lleva a la línea del tren le pega un silbido a los otros 2 que bajan del vagón y les dice: miren el regalito que les traigo. Los detalles resultan perturbadores. Le rasgaron sus vestiduras, uno de ellos se subió arriba de ellos, los otros le hacían tocaciones, le golpearon la cabeza, le arrancaron literalmente a mechones su lindo cabello que tenía. El nivel de agresión sexual fue tal que los atacantes introdujeron piedras al interior de su cuerpo. Malherida, Gabriela logró arrancar. En estado de shock, llegó hasta la casa de una familiar. Ella llega a la casa de mi suegra, ¿ya? Que quedaba cerca del sector donde sucedió todo esto, ¿ya? Y desde ahí se hace la primera denuncia, se llama Carabinero. Junto a ellos, volvió al lugar a ver si es que sus atacantes aún estaban allí. En ese instante llega Carabinero con 2 furgones. En uno de los furgones iba Gabriela. Y Gabriela los ve y dice: sí,
ellos son. Parecía un caso resuelto, pero no. Lo que ocurrió de ahí en adelante describe una trama de errores y negligencias que esta joven madre no pudo soportar. Carabineros llama al fiscal de turno. El fiscal de turno no aparece por ningún lado porque estaba jugando un partido, no recuerdo si era básquetbol o tenis, y después tenía una cena. Por lo tanto, no fue al sitio del suceso, no se hizo presente y tampoco dirigió las primeras diligencias que son fundamentales en estos casos. No se tomaron las pericias en el momento. No se cerró el lugar del suceso y eso es delicado. El error real fue de la Fiscalía. Nosotros en Gabriela vemos el símbolo de cómo el sistema no hace nada ante los casos de violencia. Néstor Gómez era por entonces el fiscal jefe de San Fernando. Él era el mandatado a realizar las diligencias. El error costó caro. Al día siguiente, tras el control de detención y con otro fiscal al frente, los supuestos responsables salían en libertad. A juicio del tribunal, la detención había sido ilegal. El fiscal que estuvo en la audiencia de control de detención y formalización reconoce que 5 minutos antes de entrar a esa audiencia recién tuvo acceso a conocer esta carpeta. Para nosotros, hasta ese entonces, ese fiscal era el que lo habían llamado, el que había tomado la causa, el fiscal que estaba de turno. Nadie nos decía nada, hasta él nos ocultó. Pero yo creo que se sintió tan acongojado que un día domingo me aparece dando una entrevista. ¿Cachai? Que él no era el que llevaba el caso, que quien llevaba el caso era Néstor Gómez, que él es su jefe. Este es el último registro en video que existe de Gabriela. La imagen muestra un peritaje que Carabineros se le realiza estando hospitalizada recién 3 semanas después de su ataque. Evidentemente afectada, esta madre no pudo soportar que a quienes ella indicó como sus agresores, la justicia los dejara en libertad. Gabriela entra en una terrible depresión producto de lo que le había pasado y más aún pensando que ellos estaban libres y en cualquier minuto se podía encontrar con ellos en el centro de San Fernando. El 9 de septiembre de 2012, a un mes de su brutal violación, ya no aguantó más. Gabriela se suicidó. Me quedó una mochila muy grande, que es una carta que ella me deja con justicia. Y le transmito en realidad que esa justicia no la ha logrado. No la ha logrado porque la Fiscalía hizo mal el trabajo. Los errores de la investigación condicionaron todo el proceso judicial. Nunca se pudo comprobar la culpabilidad de los supuestos autores. Tras 2 juicios anulados, en diciembre de 2015, la sentencia del tribunal fue clara. Los acusados fueron absueltos. Los argumentos que dan los magistrados: falta de pruebas, no una investigación seria por parte de la Fiscalía, no consignó declaraciones para la carpeta investigativa, no consignó las pruebas que habían llevado y finalmente el juicio se nos cae y son absueltos por falta de pruebas, por un trabajo mal hecho desde un comienzo por parte de la policía y la Fiscalía. El Ministerio Público asumió los errores. Hoy recuerdan cuáles fueron las acciones tomadas. Adopta 2 decisiones relevantes. Una es que la causa penal es reasignada a otra fiscal, en este caso especializada en este tipo de delitos, y en la parte administrativa, efectivamente se dio inicio a una investigación administrativa el año 2012 para esclarecer los hechos y las responsabilidades administrativas o disciplinarias que hubiera respecto de los fiscales involucrados en la causa. Por ello, al fiscal que acudió a la audiencia de control de detención y quien no solicitó en esa oportunidad la prisión preventiva para los imputados, se le amonestó con el 20% de su sueldo. Mientras que a Néstor Gómez, quien no tomó las diligencias iniciales, se le penalizó con la rebaja de la mitad de su sueldo por un único mes. Su carrera siguió. Hasta el año pasado fue fiscal jefe de Coyhaique. Hoy ya no trabaja para el Ministerio Público.
Ya estamos con una sensación de impunidad, ¿cachai? Y no, que nos tiene en realidad todavía con la pena. No lo logramos superar en realidad como familia. Si tocan a una, respondemos todas. La canción Sin Miedo es un clamor de justicia. La intérprete es la hija de Gabriela. Hoy, con escasos 12 años, así rinde tributo a su madre. Soy Gabriela y te haré pagar las cuentas. Sin duda que es un caso icónico, ¿no es cierto? Icónico en el sentido de que representa para nosotras, para la comuna de San Fernando, lo que es la violencia sexual, una violación, la falla del sistema en su conjunto, del sistema judicial por sobre todo, y de la impunidad como resultado. Hoy los violadores de Gabriela, quienes fueron imputados por el delito y a quienes ella reconoció en su momento, se encuentran en total libertad. Un deseo que se repite para cada una de las mujeres víctimas de violencia sexual y para todas las que, como Gabriela Marín o Antonia Barra, se quitaron la vida tras no soportar las secuelas del ataque sufrido. Teníamos planificado de iniciar el proceso de un proyecto que permita complementar algunos artículos que faltan en nuestra ley, modificaciones que permitan facilitar la gestión de las personas y los organismos que tienen que velar por nuestra justicia. El Ministerio de Justicia comprometió su apoyo y un trámite de urgencia a ese proyecto de ley que, entre otras cosas, propone aumentar el tiempo de prescripción de este tipo de delitos. Por lo mismo, hoy la familia y los hijos de Gabriela piden que se haga algo más. Y pido justicia en realidad respecto, más que por mí, por ellos. Por ellos, ellos necesitan la justicia de su madre. Por eso es el movimiento feminista que se levantó. Por eso es el clamor que a 8 años del crimen resurgió con fuerza en las calles de San Fernando. Porque pese a todo el tiempo transcurrido, aún no hay justicia para Gabriela.